Radio Cartaya. Te ponemos en onda. ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? Estamos en nuestra sintonía en esta jornada que estamos viviendo de jueves y tenemos a Francisco Angulo, licenciado en Historia, con nosotros. Fran, muy buenos días. Muy buenos días, Isabel. Qué programa más bonito hablando del castillo y oye, la gente hemos aprendido muchísimo gracias a ti, ¿eh? Muchas gracias. Porque siempre hay cosas que aprender. Siempre, de hecho lo bueno que tiene el estudio de la historia es que siempre hay nuevos datos que aparecen fruto de las investigaciones tanto de los arqueólogos como de otros tipos de investigaciones documentales y todo lo demás. Siempre vienen aportando, como he dicho antes, pues nueva información que enriquece pues la historia y el acervo de nuestra localidad. Por eso te gusta también tanto, ¿no? A mí me encanta. Y además se te nota. Me parece también que este programa es muy muy positivo porque evidentemente todo lo que sea la pedagogía y la didáctica del conocimiento de la historia es buena y siempre habrá generaciones que empiecen a escuchar esta información y siempre he dicho que los mejores embajadores que puede tener un pueblo son sus propios ciudadanos, ¿no? Es cierto. Hacia los mismos ciudadanos del pueblo y hacia cualquier otro que nos visitan y qué duda cabe que nuestro pueblo en los últimos 15 o 20 años ha experimentado un gran auge de visitas con motivo del turismo y de la oferta turística que hay aquí. Por lo tanto, que todos nosotros tengamos un mínimo de conocimiento de nuestro patrimonio cultural y entre ellos nuestros edificios, como estamos tratando, pues más que positivo. Hoy hablamos, pues del convento, ¿verdad? Ese lugar que tú nos vas a contar, quiénes se lo ocupaba y desde cuándo está aquí en Cartaya. Cuéntanos. Bueno, el convento de Cartaya, en primer lugar, hay que decir que es uno de los edificios más nobles, o quizás el más noble de los civiles, es el edificio más noble, aunque su origen evidentemente es religioso, y que además, como dijimos al finalizar el programa del castillo y que dábamos la entradilla a ha marcado una tendencia bastante importante dentro de lo que es la arquitectura popular de nuestro pueblo. ¿Por qué, Fran? Porque muchos de los constructores a partir del siglo XVIII y siglo XIX copiaron e imitaron la forma de construir de nuestro convento de mercedarios. De hecho, pues si veis en muchas casas que están en el centro, las casas señoriales, como siempre hemos dicho los cartalleros, muchos de los detalles, los pináculos que hay debajo, las propias cornisas, la propia estructura de la casa, pues obedece por un lado a la arquitectura mudéjar, como dijimos en el anterior programa, y por otro lado a este edificio. Es más, nuestro propio edificio consistorial, el ayuntamiento, si nos fijamos en la fachada, que aunque sea de Bas-Burtín, del neobarroco andaluz que se conoce y que además, hay que decir que se parece mucho o tiene muchas similitudes a la propia Ermita del Rocío, porque es el mismo arquitecto el que lleva a cabo. Es cierto, eso es un tema muy curioso del que ya hablaremos. Así es. Pues este arquitecto mantiene en su tipología, cuando hace esa reforma, los elementos decorativos que tiene el convento. Si nos metemos en alguna de las casas del convento, nos daremos cuenta que hay una especie de pináculos hacia abajo y eso se reproduce en la fachada del ayuntamiento. Y otros dos tipos de elementos, ¿no? Hay que decir que el convento, pues, como hemos mencionado antes, ¿no? Quizá junto con el castillo, y con muchos más edificios, pero en el lugar en el que está, en el lugar en el que se emplaza, cobra una importancia bestial. Si además tenemos en cuenta de que poco después de construirse, Cartaya tenía una población de 400, o sea, en 1740, si no me equivoco, Cartaya tiene una población de 400 habitantes. Fíjate. Si nos vamos un poquito a nuestro universo imaginario y nos trasladamos a esa época, sí, nos daremos cuenta de que 400 habitantes para aquella época era una cantidad, importante, pero no tampoco tan importante como para tener un edificio de esas características, ¿no? Ajá. Entonces hay que tener en cuenta la importancia de nuestra localidad, en primer lugar, de la cercanía a la costa, que es importantísimo, y además con el convento aún más. Y el lugar de emplazamiento, un lugar de emplazamiento en donde ya empezamos a observar que la población sigue creciendo hacia el norte. Si dijimos que con el castillo, diríamos que es, entre comillas, el origen
urbano de nuestro pueblo, aunque haya reminiscencias arqueológicas de otros tiempos mucho más atrás, como la época romana. Aquí ya nos damos cuenta de que, fíjate, todo lo que ha crecido el pueblo en dos siglos, que ya llegamos hacia la calle Convento actual y un poquito más hacia adelante la calle Misericordia. Por lo tanto, ahí se puede observar entre estos dos edificios la evolución arquitectónica, urbanística de nuestra localidad. Es decir, que el convento se construyó en Cartaya porque era un sitio estratégico. Efectivamente. Importante, ¿no? Mira, para que entendamos un poco hay que ir al origen de la orden mercedaria. El origen de la orden mercedaria se establece en el siglo XIII. Una orden religiosa, ¿no? Efectivamente, pero también con un origen guerrero, porque muchos de las órdenes mercedarias, bueno, en este caso las mercedarias y otras órdenes provenían de colectivos que eran guerreros y que en un momento determinado se convierten en orden para defender o para profesar la religión católica. ¿No? En este caso, es curioso que la idea parte de San Pedro Nolasco, allá por el siglo XIII, en 1214 concretamente, en el norte de África, en donde se instalan por primera vez esta orden para un cometido, que es la redención de los cautivos. Claro, dicho así, a lo mejor la gente no lo puede entender. Perdón. Pero ocurría de que durante esa época, la época medieval y posteriormente medieval y los inicios de la época moderna, había muchos corsarios, piratas y demás, amigos y enemigos del agua, en donde una de sus fechorías era, o de sus acciones y su forma de ganarse la vida, era apresar a personas de otros lugares y exigir un rescate por el mismo. Sí. Pues esta orden mercedaria se instala en el norte de África para precisamente poder negociar la redención de estos cautivos, en definitiva, para poder trasladar a su lugar de origen a los apresados, ¿no? Y parte, como he dicho antes, del siglo XIII. En Cartaya, concretamente, llega de la mano de la duquesa de Gibraleón, en este caso Teresa de Zúñiga, esta familia que tanta importancia tiene en nuestro pueblo, porque evidentemente... ¿Verdad? Ya hemos hablado de Gibraleón en los dos programas. Exactamente, nosotros en realidad son los duques de Béjar y marqueses de Gibraleón, ¿no? Sí. Y pues esta familia, pues en esta época tiene una importancia vital. Ya ellos se habían asentado como nobleza y estaban muy cerca de la realeza. Pues Teresa de Zúñiga decide invertir y construir este convento, ¿no? Allá por 1624. Sí, 1624. Que estaríamos hablando ya del pleno siglo XVII. Sí. Y en donde, ante ella lo que argumenta es que esta población necesita pues ayuda en la difusión y promoción, entre comillas, de toda la fe católica, ¿no? Recordemos que ya estaba la iglesia de San Pedro, pero ella decide apostar por esta orden y encarga a Fray Miguel Ramón de San José, a la construcción de este convento. Un convento que ha tenido una historia, llena de avatares. El primero de ellos fue el terremoto de Lisboa, allá por 1755. ¿Se destruyó mucho? Mucho, bastante. Y también era Cartaya conocida también por su vendavales. De hecho, en este libro, que antes de empezar esta conversación, te he enseñado, ¿no? Pues un libro que los investigadores de Cartaya encontraron en el archivo de Osuna, y que es un libro facsímil en donde el maestro de obra va detallando día por día todo lo que se va haciendo en la reconstrucción del convento. Aquí cumple un papel muy importante el maestro Ruiz Florindo, que casualmente este año se celebra el centenario de su nacimiento, y que, con motivo del mismo, pues el Ayuntamiento de Fuente de Andalucía, de Sevilla, de donde ellos son oriundos, ha hecho un programa de actividades en donde Cartaya tiene mucho que ver, que ya está aquí el alcalde de Fuente de Andalucía, y ya se reunió con la alcaldesa, visitó nuestro convento y se va a establecer un programa de actividades para, pueda conocer la obra de Ruiz Florindo, y que duda cabe que el convento de Cartaya, porque es una de sus obras, ¿no? Claro. Pues el convento, diríamos que el primer convento era un edificio que se fue ampliando poco a poco,
y que, como hemos dicho, en 1755, con motivo del terremoto de Lisboa, se destruye, bueno, pues muchísimo. Y como he dicho antes, también fruto de muchos vendavales que había, ¿no? Pues favorecieron la destrucción de este edificio. Y es en 1774 cuando se emprende la acción de volver a reconstruirlo, como he dicho antes, con Fray Miguel Ramón de José, y cuyo maestro es Antonio Ruiz Florindo. A partir de ahí, pues ya se deja el edificio como hoy lo conocemos, que además, y doy pistas en que si todo el mundo pasamos por la calle Convento, vemos la dimensión del convento. Es muy grande, pero ¿hasta dónde llegaba, Fran? Pues concretamente el convento llegaba casi hasta la calle Nueva, pero no como edificio. Hay que entender que el edificio es lo que nosotros vemos, pero una vez que termina el edificio, hasta casi la calle Nueva, era lo que era el huerto. Es decir, ¿dónde está la farmacia, la floristería, todo eso? Llegaba en fachada, llegaba hasta donde está ahora mismo. Sí, hasta donde lo vemos. Pero hacia el sur, diríamos, hacia el centro cultural, para que todo el mundo nos entendamos. Vale. Pues donde termina el edificio, que hay hay unos bloques de piso, pues desde ahí hacia abajo era el huerto del convento, de donde, bueno, pues los propios frailes. Vale, o sea, estamos hablando por la parte de la calle Fraile, es decir, por detrás. Exactamente, lo que rodea la calle Fraile y la calle Villeda, hacia la calle Nueva, eso era gran parte era del huerto, que desde donde también ellos sacaban. Donde los frailes trabajaban, ¿no? Ellos cumplían dentro de hay que resaltar un poco también que estos frailes, aparte de los 3 votos que casi todas las órdenes tenían, que era el de obediencia, castidad y fe, se le unía el de redención, que era el que os he dicho antes, que puso en marcha de San Pedro de Nolasco. Y en Cartaya tenía un muy importante, y por eso decía que el lugar no fue a la suerte, sino el lugar se pone porque precisamente durante esos siglos XVI, XVII y XVIII, bien sabemos que Cartaya, bueno, la zona de Cartaya, el Rompido, lo que es actualmente el Rompido, y anteriormente fue San Miguel Cadegüey, sufrió muchos ataques de piratas berberiscos, corsarios ingleses, holandeses, y ellos entraban, saqueaban y se llevaban en muchos casos pues a personas, ¿no? De ahí que este convento negociara con los que se llevaban a estos cautivos. Con las personas que estaban presas. Que estaban rehenes. E incluso dentro de la orden se entiende que la redención no es solamente negociar, sino incluso, y así lo dice el propio fraile, incluso prestarse ellos como avales para que los rehenes vuelvan, mientras que se buscan la vida y el dinero para pagar. Era como una reinserción, ¿no?, a la sociedad, ¿no? Exactamente. Ellos mismos se mostraban, se proponían es decir, como rehenes yo para me ofrezco, pero a cambio, ¿no?, de la persona. De hecho, hay una leyenda que tiene mucho de verdad, que es lo de, bueno, pues el romancero de la cautiva, ¿no?, en donde don Miguel de Ballinas y Angulo va a rescatar a una cautiva en San Miguel Cadegüey, y los moriscos le dan muerte allá en un sitio que se llama Malpica. Le dan muerte con un arma que se llama Malpica. Y ahora empezamos cada uno a unir. ¿Cómo es ese arma? Bueno, pues es una pica, como una especie de lanza, a ellos le dan muerte a los dos, a estos dos amantes. Sí. Le dan muerte. ¿Dónde está Malpica ahora? Efectivamente, ahí viene nuestra toponimia, la toponimia de ese espacio, de ese lugar donde hoy encontramos. Y que posiblemente no sabíamos por qué se llamaba así. Pues se llama por eso. Y pertenece a nuestro acervo cultural. ¿Que murieron dos enamorados? Pues no, la historia, la leyenda lo que cuenta es que a Cartaya llegan noticias de que hay una serie de berberiscos atacando a San Miguel Cadegüey. Y Miguel de Ballinas y Angulo pues sale con Angulo, tiene tu apellido. Eso parece, y los Ballinas son... ¿Es familia tuya? Bueno, que no lo sé. Lo que sí es cierto es que los Ballinas hoy en día son conocidos como bayos. Ya empezamos también hay muchos bayos a unir, ¿no? Sí. Pues este señor fue con su caballo en busca de su amante, de su amada, y la rescata, pero en la huida hacia atrás, hacia Cartaya, pues le dan muerte. Y le dan muerte con... Qué trágico. Le dan muerte pues con un arma que se llama Malpica, y de ahí se queda ese nuestro. Bueno, interesantísimo. Por eso, para que tú veas cómo todo está relacionado. Y nuestro convento cumplía con esa función, la función de, ante los continuos ataques de piratas a nuestra zona costera, pues
esta labor, aparte de la propia de las demás órdenes, ¿no?, de que impartir la fe cristiana, pues tenían esta labor, era una labor propia de esta orden, de los mercedarios, nada más que lo hacían ellos. Sí. Como todo está unido, hasta incluso con los propios conventos mercedarios, Felipe II construye las torres Armenaras que hay en toda la costa occidental de Huelva y que llegan hasta Ayamonte. Todo el mundo recordamos lo que son las torres Armenaras. Las torres Armenaras cumplían con la función de avisar ante cualquier ataque. Uh-huh. También están vinculadas con este propio convento, es decir, todo al final está vinculado porque era un sistema de defensa y por otro lado de procedimiento para enfrentarnos a lo que nos ocurría, ¿no? En San Miguel de Güey los restos arqueológicos cantaban, pero vamos, sobre la marcha, que esas pequeñas casitas se habían destruido y construido muchas veces, y eso el propio yacimiento arqueológico lo mostraban, ¿no? Claro. Bueno, pues tiene mucho que ver el convento con toda esta situación, con todo este contexto histórico, ¿no? Uh-huh. Un convento que diríamos que cumple con sus funciones hasta 1820, que es donde llega la primera desamortización unida al gobierno del Triano liberal, que, bueno, entre comillas, se enfrenta a Fernando VII los 3 años y que concluye con la venida de los 100.000 hijos de San Luis del Reino de Francia, ¿no? Donde, bueno, pues hacen decaer a este gobierno y vuelve otra vez Fernando VII como monarca absoluto, ¿no? Pero en realidad, en esta desamortización lo que se hace es exclaustrar, que es decirle, quitarle las funciones y vender los bienes del propio convento. Pero lo cierto es que no se ejecuta hasta 1835, después de la segunda desamortización más importante que ha habido en España, que es la de Mendizábal, que su orden es en 1832, pero no se ejecuta en Cartaya hasta 1835. Y todos esos bienes pasan al Consejo. Y el Consejo, como en aquel entonces, el ayuntamiento, para que lo entendamos, no había un concepto de mantenimiento del patrimonio histórico, sí, pues lo vende. Y ese es el motivo por el cual nuestro convento está en manos privadas y está tan dividido. O sea, resulta que las propiedades, sí, los propietarios, bueno, y sus propiedades no son homogéneas, no son como las casas nuestras, uh-huh, típicas, que la planta coincide la planta de abajo con la planta de arriba. No. Ahí concurre de que casi todas las propiedades no coincide la planta de abajo con la planta de arriba, y eso es fruto de esa amortización que se fue vendiendo, para que nos entendamos, cachito a cachito, sí, el convento, ¿no? Convento, como he dicho antes, que pierde su función a partir de 1835 y que, gracias a la labor del ayuntamiento, fue declarado bien de interés cultural el 23 de septiembre de 2008. Afortunadamente. Así es, fruto de un trabajo encomiable de los miembros de la Asociación Cultural Cartella, sí, que desde allá de 1980 y poco estaban demandando... Luchando, exactamente. Porque no es fácil, ¿eh? No, en absoluto. No es nada en absoluto. Aquí hay que resaltar la figura de uno de mis maestros y catedráticos de historia, que es José Román, ¿no? Que quizás fue el líder de este objetivo, ¿no? De declararlo. Fue el abanderado, ¿no? Exactamente. De evidentemente a él hay que también resaltar, pues a todos, ¿no?, los que han conformado la Asociación Cultural Cartaya, ¿no? Y al ayuntamiento en ese momento. Efectivamente, bueno, evidentemente, claro. Yo tuve la suerte de que yo empecé a trabajar en el año 2002. O sea, que te pilló. A mí me pilló de lleno porque... Y fuiste importante también, porque yo lo sé. Bueno, yo fui una parte más, pero el valor para mí es de esta gente, de estas personas que de forma altruista, sí, dedicaron mucho tiempo de su tiempo libre a defender este edificio, ¿no? Que es el primer paso, ¿no? Evidentemente esperemos que... De lo que nos queda del edificio, exactamente. No, pues mira... ¿O cómo es? Un poquito también para sí, contextualizar la importancia de este edificio, hay que resaltar de que esta orden mercedaria se extendió sobre todo en Andalucía. También hay otros ejemplos en otras comunidades, pero sobre todo en Andalucía y en Andalucía occidental concretamente. Uh-huh. En Huelva contaban con 3 conventos, el de Huelva, que es en 1620, el de Cartaya en 1624 y posteriormente en 1640 el de Ayamonte. Es cierto que después del terremoto de Lisboa, que afectó a todos los conventos, uh-huh, el que primero se reconstruyó fue el de Cartaya. Y es más curioso todavía que los planos de este Ruiz Florindo, que hemos mencionado antes, sí, fueron los utilizados para lo que hoy en día es el convento
de la Merced de Huelva, que claro que la gente dirá, oye, ¿y dónde está ubicado ese convento de la Merced en Huelva? Sí. Pues muy sencillo, es la Catedral de Huelva. Esa es la catedral. Efectivamente, la que está en la Plaza de la Merced. Y se basaron en los planos de nuestro convento. De nuestro convento. Es cierto que ya después al convento, al de Huelva le han hecho distintas reconstrucciones Reformas y y rehabilitaciones cosas, que, claro. bueno, pues que han modificado mucho el aspecto desde el siglo XVIII. ¿Y qué es lo que queda del convento? Pues mira, afortunadamente, y aunque no lo parezca, queda más del 70% de la fábrica original. Es que queda más de lo que el ciudadano se piensa, Sí, sí. porque hay mucho interior. Y escondido. Yo he tenido suerte de ver algunas cosas, ver cúpula, ver un pozo. He Exactamente. tenido suerte de ver todo eso, ya hace Diríamos- muchos años. Diríamos que el convento a nivel de construcción se organiza a través de 2 patios, uno mayor y otro menor, y en medio estaría lo que era una escalera en balaustrada, en su momento con una importancia muy notable, porque era quizá el sitio más importante de acceso al propio convento, y que Pepe Román lo detalla muy bien de cómo estaba formado eso, en una escalinata imperial, digamos, y con mármol, De ¿no? estas sin que se abre, ¿no? Sí, De estas... y que justamente estaría casi en lo que hoy en día es el bar del convento, no igual, no ahí, pero vamos, muy cerquita de ahí. Sí. Y bueno, es un edificio, como he dicho antes, que tiene mucha importancia, y además tiene tanta que, como he dicho antes, ha marcado el impulso dentro de nuestra arquitectura popular, mantiene, es el convento mercedario que más mantiene de la fábrica original. Ajá. Que esperemos y así sea, ¿no? Que a medio o largo plazo, poco a poco, el ayuntamiento o cualquier entidad que tenga interés en poder explotarlo de forma sociocultural, Sí. pues se cuenten inversores para poder, bueno, pues que tenga su función, ¿no? Es un espacio cultural, un espacio tan importante, un edificio tan importante que la función que debería de tener sería, bueno, pues vincular mucho a lo social y a lo cultural, ¿no? Cultural. Nosotros, Qué maravilla. a mí, yo te digo, llevo 20 años trabajando como gestor cultural en el Ayuntamiento de Cartaya y, bueno, pues antes ya era miembro yo de la Asociación Cultural Cartaya, sabía de sus inquietudes y he tenido la suerte de estar dentro de ese procedimiento, como he dicho antes, ¿no? Mi papel simplemente ha sido de técnico de cultura y que, bueno, que llevo un trabajo por detrás, pero aquí evidentemente la figura central es Pepe Román y evidentemente Juan Villegas, Antonio Suardía, Antonio Mira, Juan Ruiz, Pedro Ballestero, Juan Manuel Díaz Testallino, que me perdone alguien si me se me olvida. Qué grupo más maravilloso. Exactamente, y bueno, se consiguió, ¿no? Sí. Yo creo que hay que sentirse orgulloso de lo que hay en Cartaya, porque a diferencia de otros pueblos y sobre todo aquellos pueblos que han tenido la suerte de evolucionar positivamente gracias a los sectores primarios, normalmente se suele perder mucho del patrimonio y de la salud y de las costumbres, ya lo hablamos en el anterior programa, ¿no? Ujú, Y si nos fijamos en Cartaya, tenemos un buen conjunto arquitectónico e histórico, y sobre todo tenemos, bueno, creo que una de las arquitecturas populares, una de las arquitecturas de construcción de nuestras casas más sobresalientes de la provincia de Huelva, unido con Moguer, con Ayamonte y con aquellos pueblos con tanta Qué soledad. maravilla. Podemos estar muy orgullosos. Yo la verdad que lo estoy y me siento muy orgulloso de mi pueblo, de su gente Y de ser de Cartaya. y de Cartaya en general. Hombre, y cuando tú entras en esas casas, porque ya son casas, y ves ese patio, ese pozo, yo hace mucho tiempo ya que no lo veo, no sé tú si has entrado hace poquito, Hace poquito. o ves la cúpula, creo que donde estaba Santos con la relojería, había una cúpula. Lo me de parece. Santos es el arranque de la torre. Fíjate, de la ese es el torre. arranque de la torre. Ese es el arranque de la torre. Que seguramente la gente joven no dirá, ¿eso qué es? Pues Bueno, pues precisamente ese espacio donde estaba antes la relojía de Santos, que Sí. justamente es la puerta que está al lado del bar, Sí. pues curiosamente dentro del proceso de reconstrucción se tuvo que fortalecer lo que son los cimientos de la torre, porque después del terremoto de Lisboa la torre se cae y hay que volver. El terremoto de Lisboa la que lió. Sí, la lió, No, la leoparda. madre mía, En realidad no fue un terremoto, fue un maremoto. Qué miedo. Pero bueno, Sí, qué miedo. pero la leoparda en toda Bastante. en toda nuestra Hombre, zona, ¿no? Destruyó media Huelva, ¿no? Exactamente. Entonces, esos son los arranques de la torre. La torre, que se me ha pasado antes de decirlo, ¿no? Sí. Quizás sea la única parte del barroco Ajá. que pervive en ese edificio, ¿no? Porque es verdad que en las zonas rurales, en los distintos artes, y curiosamente los Ruiz Florindo, eran muy conocidos porque tenían una lectura del estilo de su época, que era el barroco, muy Sí. propia, y se le decía como un barroco rural, no era el barroco de Valdivia, que eran espectaculares, tal, sino un barroco más
contenido. Más sencillo, más humilde, más... Exactamente, si te das cuenta, la torre del convento quizás sea los que tengan más reminiscencias de lo que estoy hablando, ¿no? Con una cúpula abulbada. Sí. Y después la cúpula que tú haces mención, hay una cúpula que está lo que era antiguamente, donde estaba antes la Academia de Pintura y todo lo demás, que es una cúpula de media naranja, que es la que remata el templo, el coro del templo. Diríamos que la iglesia estaría desde la esquinita Te Espero hacia la calle Flores y hacia abajo. Todo eso era la iglesia, ¿vale? En donde en la cabecera estaba el coro y enfrente estaba, donde diríamos, debajo de la parte más importante de una iglesia, ¿no? Claro. Que es el altar, y estaba la cúpula. Qué interesante. Me ha encantado, qué bonito el programa. De verdad, muchísimas gracias, Fran, por contarnos tantas y tantas cosas del convento. Y fíjate qué interesante, de verdad. Me ha gustado muchísimo. Espero que la audiencia haya disfrutado tanto como yo, que estaba aquí yo. Bueno, yo lo intento. Pendiente a ti. Intento, bueno, pues no liarme mucho con fecha y un poquillo más al detalle. Sí, evidentemente. A lo más actual, ¿verdad? Porque también nos llama mucho la atención. Exactamente, ¿no? Y busca un poquito la anécdota para que crea el interés. Pero las gracias son a ustedes por apostar por este tipo de programas que nos ayudan a eso, a lo que he dicho al inicio de esta entrevista, ¿no? A conocernos. A conocernos, exactamente. Exacto. Conocernos. La semana que viene, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué te apetece? Lo que tú digas. No sé. Hablaremos. No lo sé. Bueno, ya hablaremos durante podemos la semana. hablar de la iglesia de San Pedro. Pues mira, sí, ya que es otro de los edificios que fíjate, con poquitos, ¿cuántos habitantes éramos? 400 habitantes. Y ya teníamos el convento, teníamos la iglesia mucho antes. Fíjate. O sea, la iglesia es de o sea que tenemos edificios enormes. Para 400 habitantes. Claro. Y ya adelanto de que nuestra iglesia, aunque no lo parezca... ¿Era más grande? No, inicialmente era muy chica, era más chica, bastante más chica, pero los planos de nuestra iglesia, lo que nosotros ahora mismo casi lo conocemos como actual, aunque después tuvieron varias ampliaciones como la sacristía y todo lo demás, esos planos fueron utilizados en muchos países de Latinoamérica, como bien describe Juan Villegas en un artículo, fruto de su investigación, evidentemente. En Latinoamérica hay muchas iglesias que son como la iglesia nuestra. Y es porque los planos se copiaron literalmente. Que tenemos réplicas de tenemos nuestra hermanitos parroquia. Y hermanitas allá por Latinoamérica. ¡Qué bonito! Así Oye, pues eso es... yo vuelvo a lo mismo, no hay túneles, ¿no? Debajo de la iglesia. Bueno, habrá que buscarlo. Yo lo que digo es que, bueno, si lo encuentran, estupendo. Lo mismo ya le damos más credibilidad a las propias leyendas, ¿no? Que ya he dicho siempre que las leyendas tienen una parte de verdad. Sí, es verdad. Y otra de fantasía. Pero esa fantasía y esa... Bueno... Oye, tiene su encanto. Tiene mucho encanto, claro que sí. Tiene encanto. La semana próxima la parroquia del Apóstol San Pedro. Muchas gracias, Fran. A ustedes siempre. Hasta la semana que viene. Radio Cartaya. Te ponemos en onda. ¿Te apuntas?